Bueno, buen día, buenos días a todos y todas, y es un gozo que 50 años después podamos encontrarnos aquí mucha gente. Yo creo que eso es lo magnífico que nos descubrió las técnicas Freinet, de podernos encontrar y mantenernos en la lucha por modificar una sociedad, una escuela, un pueblo, un país y muchas más cosas. Gracias. Bueno, no sé el tiempo que tengo, más o menos. Que quiera, no. Para eso eres el primero. Eso es muy peligroso para un jubilado. Sobre todo siempre los jubilados, los abueletes que dicen, se enrollan con sus historias y pueden tener horas y horas. Así que levantar la mano si la cosa se hace demasiado larga. Se oye bien, no hace falta micro ni nada. Bien, yo tengo aquí unas notas, pero siempre, como siempre, cuando haces unas notas después vas saltando pero bueno, es una guía buena. Bueno, 1969-2010, 50 años del Congreso. El Congreso le llamamos nosotros muy pomposamente, pero era un encuentro que era casual porque yo y sobre la marcha irá saliendo, pero el contacto con Can, donde estaba Can era la CEL, la Cooperativa de Enseñanza Laica, que agrupaba el ICEM, el Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna, de Freinet y tal. Y una vez contacté con ellos, ya me dijeron que todos los que pidieran algo sobre Freinet, pues me mandarían a mí una indicación para que fuera conectando a la gente. Y así fue como en un transcurso de 2 años más o menos, pues se estableció un contacto con muchos lugares. Y uno de los lugares pues fue la Escuela Torreblanca del Sardinero de Santander, y hablé con la directora, que era Loli, y le propuse hacer un encuentro de toda la gente que yo había conectado, invitado y tal, y así se organizó aquello. Bien, 50 años de este encuentro en Santander, los primeros pasos de esperanza en el cambio de un modelo de escuela y sobre todo de un modelo de maestro, de oficio de maestro. Y eso creo que es otra de las partes importantes del mensaje de hoy. Volver atrás, conquistar la memoria, no es descubrir la propia continuidad, sino la discontinuidad, las rupturas, los gozos, las sombras de unas vidas. Y en el caso de aquellos que tenemos el oficio de maestros, significa también descubrir que ya hemos vivido la acción, la desaparición, la trama de muchas historias en el transcurso de estos años. El secreto del éxito didáctico de aquel encuentro de Santander de 1969 era nuestra instintiva capacidad de vivir, de estar, de realizarse como personas que creíamos en nuestro oficio. Personas adultas en aquel momento ya, y al mismo tiempo con la capacidad de seguir formándose. Nosotros siempre, era como si hubiéramos descubierto un modo de estar en el mundo y nuestra profesión que había tenido una formación tan triste, tan deprimente. Yo me enrabio cuando pienso en el tiempo que nos hicieron perder en aquellos normales. Había encontrado un mecanismo de recuperación. De hecho, nosotros, el grupo de Valencia, venía ya de 1956 más o menos. Ya habíamos empezado a reunirnos en una sociedad que se llama los Ratpenat. Era una sociedad amadores de los Gloris Valencianes, organizadores de Xocs Florals. Era una entidad que se salvó de la represión de después de la guerra, porque alguien se puso al frente, gente de derechas un poco, y mantuvieron la capa y la sociedad continuó. Y en un momento determinado, pues ya era en el 48 por ahí, entró en la sociedad esa algunas personas que empezaron a llamar a maestros republicanos, a personas más de izquierdas, para que engrosaran la sociedad y tal. Y teóricamente aparece un maestro que es Carles Salvador,
que lo que intenta es enseñar que se practique el valenciano, que ya sabéis que es una variante del catalán, y empiezan a normalizar escribir esa lengua. En esa sociedad pues aparece un grupo de jóvenes que montan lo que dicen la juventud de los Ratpenat. Y ese grupo de jóvenes lo que quería era pues también el mismo tema, estudiar la lengua, aprenderla, y ahí coincidimos pues 3 o 4 maestros que fuimos llamando a otros maestros y fuimos creando un clima que tenía también un lugar de captación, y eran los guateques que organizábamos los domingos por la tarde, que entonces eran los guateques con un altavoz, con una gramola. Empezamos con gramola, como esa gramola que veréis por ahí que trajo Antoni Menaches aquí. Y ese fue nuestro lugar de encuentro, y empezamos a preocuparnos, y sobre todo nos preocupaba que la formación que habíamos recibido en la normal era nula, comparada con los maestros que íbamos encontrando en algunos sitios que habían hecho los cursos aquellos de tiempos de la República y todo, y claro, aquellas personas sabían mucho más que nosotros y conocían más cosas. Y eso nos abrió un campo de decir, pues tenemos que trabajar. Y me acuerdo que la amistad en este relato de hoy hay mucha suerte, hay muchos momentos de suerte. Y yo pienso que el optimismo por la vida de todos es muy importante, y que es saber en el momento oportuno captar aquello que se te presenta como un regalo, y que después dirás, fue una suerte encontrarnos aquellos maestros en los Ratpenat en un momento determinado, y que los que lo formábamos, Carmen Miquel, Enrique Alcorixa, Rosa Santolaria, Ferran Surriaga, todos éramos jóvenes y con la misma duda, que no nos habían formado bien y que teníamos que hacer un esfuerzo más. Y ahí, en toda esta trama de la suerte, pues aparece la suerte de que aparece un librero que en la calle Félix Picueta de Valencia, que un día que le preguntamos, ¿y tiene libros de pedagogía? Y dice, ¿qué pedagogía? Claro que tengo libros. ¿No os conocéis la editorial Capelú de Buenos Aires? Pues ahora veréis si os doy yo pedagogía. Y claro, aquello fue, yo recuerdo 2 libros que continúo aconsejando a los jóvenes maestros que preguntan siempre, compraros estos 2 libros. Estos 2 libros para nosotros fueron el vademecum de la pedagogía, lo recuerdo muy bien. Espíritu de la Escuela Primaria, 1964, de Eduardo Spranger, y Hay que cambiar de educación, de 1947, de Robert Lotre. Leerlos. Es un gozo volverlos a leer, porque muchas de las cosas que hay allí todavía no hemos conseguido que lleguen a penetrar en las normales actuales o en los cursos esos tan importantes que ahora somos ya universitarios de la formación de maestros. Bien, toda esta historia va desarrollándose. Y otra suerte. Yo soy de una familia de campesinos de siglos, desde la expulsión de los moriscos, que llegamos al pueblo y repoblamos el pueblo donde vive mi familia, pero no soy de la Valencia feliz, de las huertas y de los naranjos, aquellos fabulosos, sino soy del secano, de algarrobos, olivos y viñas, de muchas piedras para hacer campos, de mucho esfuerzo. Pero tuve también suerte de que mi padre era un campesino que tuvo suerte de un maestro que monta aquella época de la República y antes, que montaron aquellas escuelas nocturnas, y fue un maestro que elevó el nivel de aquellos jóvenes campesinos de la escuela nocturna a un nivel de bachillerato. Mi padre era como si hubiera hecho el bachillerato en escritura, en lectura, en organización, y era un gran lector. Y mi madre, por otra parte, era de una familia de campesinos también, con 6 hijas y 2 hijos,
que la abuela iba repartiéndolos, dándoles opciones. Y mi madre le tocó la opción de irse con una maestra que había venido al pueblo y que del pueblo de Olocau marchó a Bétera y mi madre se fue con ella. Y entonces mi madre, pues la adolescencia y parte de la época que festeaba, pues los pasó con aquella maestra que también la entusiasmó por las lecturas. Y de aquel recuerdo del paso de mi madre por aquella, fue una pequeña biblioteca en casa de aquellos libros encuadernados en azul, de tapas tan duras, de un diseño tan bonito por dentro que repartían por las escuelas las misiones pedagógicas. Y qué suerte que uno de los libros esos que habla de Tagore, Rabindranath, y de la escuela de Santiniketa, esa escuela que funda en Bangladesh aquel escritor famoso, Morada de Paz, donde hablaba de aquella escuela que crea Tagore. Y aquel libro yo lo leí cuando tendría 14 o 15 años y ya me marcó. Yo creo que fue el libro que me dijo, tú tendrás que estudiar maestro. Pero querían que estudiara ciencias y me hicieron hacer el bachillerato, aquel superior de ciencias, y cuando terminó yo dije, yo quiero ser maestro, y me marché a estudiar de maestro. Bien, no sé cómo, no he mirado cuando he empezado. Hacerme un señal, porque las notas van y vienen. La Morada de Paz es un libro que os recomiendo leer. De hecho, mira, si el entusiasmo de Morada de Paz, que cuando terminé magisterio escribía a Santiniketa a ver si querían un maestro. Y me dijeron, si sabes inglés, ven. Ay, no sabía inglés, había estudiado el bachillerato en francés, que era la moda de aquel tiempo. Y mira por dónde el francés, dije, pues tendrás que aprender un francés bien. Y otra suerte, por favor. Mi padre me había suscrito cuando terminé el magisterio, y yo no sé quién le recomendó que nos suscribiéramos al correo de la UNESCO. España no formaba parte aún de la UNESCO, pero llegaba al correo de la UNESCO y la edición castellana para América. Y en esa revista que fuimos suscriptores hasta que se extinguió, se suspendió, la UNESCO decidió no hacer la revista ya porque era un gasto muy grande, no sé, por los años 80 o 90, por ahí se suspendió. En esa revista encontré un día un proyecto que había del Servicio Civil Internacional. Eso era un organismo que continúa existiendo, una de las primeras ONG que circularon por Europa, que tenía dos características: ayudar a los pueblos de África y de Asia subdesarrollados, y por otro combatir el militarismo y combatir la mili obligatoria, y fue la que protegió y mantuvo la guerra de la objeción de conciencia aquí. Y entonces vi que hacían unos campamentos de verano, que tú ibas a trabajar a un pueblo haciendo algo por la sociedad civil de aquel pueblo, y te pagaban la estancia, tenías la comida, y además hacían un viaje por la zona descubriéndote el territorio. Entonces miré a ver qué campamentos había, porque necesitaba que mi francés, que era muy débil de hablarlo, porque leerlo ya sí que lo entendía, pero hablarlo era más difícil, pues dije, pues vete un mes. Le dije a mi padre, me voy un mes a Francia y perfecciono mi francés. Y miro en el mapa, a ver, iré a un sitio cerca de la frontera para no gastar mucho dinero en el viaje y tal. Y vi que había al otro lado del Pirineo, detrás de Panticosa y todo eso, hay una región que se llama la Ariège, en Occitán, y había varios campos de trabajo, porque en ese momento, eso era en el año 62, en el año 62 esa región de Francia continúa siendo una región muy parecida a la Bureba, en el sentido de que los pueblos han quedado vacíos, de que no había gente. En esa época, cuando nosotros llegamos en el 62, prácticamente la gente se había ido toda al Canadá francés, al Quebec. Los jóvenes, no había jóvenes en esos pueblos, en el 62.
el pueblo donde fuimos sí que había 3 hoteles en verano muy buenos, un ambiente muy bien, y allí me encontré con 10, éramos 10 o 12 personas, y eran 2 de Francia, 2 de Suiza, 1 de Suecia, 1 de Argelia, Alemania, Italia, Noruega y España. Y cuando llego, cada uno de un país y de un... me acuerdo 2 cosas que me sorprendieron mucho, porque me dijeron, ¿y de dónde vienes? Y yo dije, de Valencia, y España, y tal, y soy maestro, y bueno, porque cada uno se presentaba diciendo qué era y tal. Y después se acercan 2 personas, un chaval de París, y me dice, entonces, ¿tú eres de donde era Maxau? Y yo me quedé como si me hubieran dicho la Santísima Trinidad. Y mira por dónde, yo no sabía nada de Maxau, y mira que entonces yo ya sabía muchas cosas de Valencia, porque el grupo de los Rat Penat era un grupo muy informado, mi padre también era una persona informada de Valencia, y tenía un tío que era de la sociedad esa, y ese ya era el sumum de la información sobre la ciudad. Y yo no había oído hablar nunca de Maxau, y después podría contar muchas anécdotas más de Maxau. Y otra chica que se acerca, Christine, que el otro día recibo su carta de ella, una persona fabulosa que ha sido la presidenta de los esperantistas franceses y continúa siendo un pilar del esperantismo mundial. Le dije que venía aquí, que podía venir aquí, que me hubiera alegrado que estuviera aquí, pero su marido está enfermo, está en un balneario y ella tenía que estar con él. Total, que Christine me dice, ¿y tú no conoces a Freinet? Yo digo, ¿Freinet? Dice, sí. Dice, pues somos, y empezó a explicarme, somos un movimiento de maestros, trabajamos por comarcas, por departamentos, hacemos congresos, y nos relacionamos unos con otros, y hacemos cosas en las escuelas, tenemos correspondencia, pues vamos a tener correspondencia tú y yo. Y empezamos, yo había sacado las oposiciones de maestro gracias, suerte, al correo de la UNESCO. Mira, pero sería otra anécdota que contar. Y ya os agotaría, os termino con vosotros. Y entonces, pues, empezamos a mandarnos cartas y yo tuve suerte porque me mandaron a una provisional porque no tenía un plaza cerca de Olocau, a 12 kilómetros, iba en bicicleta todos los días a mi escuela y tenía unos niños encantadores y empecemos a tener, pues eran niños de primaria, aprender a leer, entonces mandábamos dibujos y ellos nos mandaban y así estuvimos. Y después me dijo Christine, pues suscríbete a la Educater y sabrás más cosas, y a un boletín de información de lo que hacían. Y así es como un día descubrí que en el 65 organizaban un stage de Pascua en Andorra, en Sant Julià de Lòria, y el grupo Freinet de los Pirineos Orientales, que era el Rosellón, que ya sabéis que también hablaban catalán, y entonces pensé, allí te vas a entender mejor que en francés, ya con toda aquella banda. Y encontré otra banda, Martes Costa, Odile Salvat, el grupo de Perpiñán, pues como si fuéramos de casa. Más las maestras andorranas, que sabéis que el sistema de la educación en Andorra en aquella época, y en parte aún, estaba unas escuelas españolas, donde daban castellano y todo, como en España, y otras escuelas francesas. Esto lo organizaban las escuelas francesas. Fijaros, es el año 65, de las escuelas españolas no asistió ningún maestro a este cursillo, que éramos 200 personas, con una actividad de mañana y tarde, con talleres, pero talleres con imprenta, con linóleo, con todo. Era un goce, aquello para mí fue un descubrimiento, y los maestros españoles de las escuelas francesas no se preocuparon de ir a ese evento, diríamos ahora, de aquellas cosas. Bien, allí en Andorra encontré una cantidad de gente, amigos que nos animaron. Y justamente en el 65 ellos preparaban el congreso en el 66 en Perpiñán.
y dijeron, pues venir a Perpiñán, y claro, yo me vuelvo a Valencia y tenemos que ir a Perpiñán, y fuimos a Perpiñán. Pero mientras las relaciones en Andorra, también establecimos relación con Messier Linares y Messier Beltrán. Messier Linares era un maestro francés de Argelia, era el momento de la huida de Argelia, que había pasado a administrador un poco del equipo que formaba lo de la Cooperativa de Enseñanza Laica de Cannes y de las publicaciones del movimiento, y Bertrand era otro maestro francés que era como una especie de ayudante, representante de Freinet en muchas actividades. Y estos ya establecimos contacto para el Grupo de Valencia, pues ya figuraba algo, ya quedamos que el Grupo de Valencia iríamos al Congreso de Perpiñán y que hablaríamos con Freinet ya más pausadamente de cómo organizarnos todo este trabajo. También en Andorra, pues tuve la suerte de conocer a Roger Levy, a Michel del Bastí. No sé si alguien ha conocido algo del Bastí. En los años 60 del Bastí era el agitador de masas del movimiento francés. Su palabra era... las sesiones de su trabajo era un ambiente activo, gritaba, se movía, gesticulaba, era un agitador. Y era un maestro que murió en su escuela y con sus alumnos siempre, no renunció a irse a la universidad que podía haber ido, o a las normales, etc. Él continuó al pie. Y con esos pilares el Grupo de Valencia iba enriqueciéndose y adquiriendo mucha información, mucha documentación y sobre todo mucha pasión por el camino que habíamos emprendido. Y pienso que ahí está una gran parte de nuestro gozo de poder continuar en este trabajo. Bien, esos contactos, a partir del Congreso fue en el 66, era Pascua del 66, Freinet ya estaba muy enfermo, no asistió a Perpiñán y sabe que murió en octubre del 66. Quiere decir que ya... Pero el contacto con el grupo del Rosellón, Marcel Costa, Odile Salvat, Montserrat Martí, etcétera, etcétera, nos adoptaron. Dijeron, el Grupo de Valencia estará adoptado al Grupo de los Pirineos Orientales y ellos nos facilitarán imprentas, pinturas, linóleos, libros, revistas, toda la información, todo como si fuéramos un grupo más dentro de la dinámica de aquella. En el 67 se organiza la primera escuela d'estiu de Barcelona y ya nuestro contacto con Marta Mata está también en marcha, y entonces nos pide que vaya un grupo de Valencia a llevar los talleres para hablar de las técnicas y de los talleres de trabajo y todo eso. Y irá Carmen Miquel, irán 4 personas de Valencia, Carmen Miquel, y Vicent y Joan Pla y Enrique Alcorissa, creo que fueron estos. Y claro, la escuela d'estiu fue durante 4 años de escuela d'estiu, el taller de técnicas Freinet estaba en manos del Grupo de Valencia. Después ya vinieron los franceses alguna vez, y ya vinieron también el grupo del Meche italiano, del movimiento cooperativo italiano. Y así seguíamos avanzando, y así llegó el día de que había llegado también el día y así también había llegado el día de Santander, porque un poco la celebración de hoy, el encuentro de hoy, viene originado por esto. Y diré algunas cosas de Santander. En Santander no nos conocíamos mucha gente, era correspondencia, que habían contactado conmigo, que habían contactado con alguien. Y entonces llegamos a Santander. Loli y la escuela de Torreblanca. Loli tenía un ayudante
que era el amigo Enrique, que actuaba como actuaba hoy. Es igual, era el que bajaba, si que faltaba linóleo, pues vete a buscar linóleo a la ciudad, o ves a traer cebollas porque vamos a hacer hervido, porque allí se vivía, dormíamos y todo allí sobre el suelo. Las personas que llegaron sí que fuera interesante. Pienso que fue muy interesante para el desarrollo del movimiento nuestro y de algunos otros movimientos que hablaré ahora. Por ejemplo, el grupo estaba formado principalmente el grupo de Valencia, que era teóricamente los expertos que iban a informar a los recién llegados. Y después estaba el grupo de Euskadi, que también era un grupo potente, y continúa siendo un grupo potente, porque era el grupo de las Icastolas. Y allí estaba Paquita, que aún vive y que le hubiera gustado estar con nosotros, pero se ha disculpado muy bien. Estaba Arantxa Mendizábal, estaba Proncho Elorza, Adela Ibabe, que murió trágicamente en algún momento y que sigue viviendo en unas canciones de un grupo vasco que canta su memoria, José Lasa, etcétera, etcétera. Y después estaba otro grupo también que continúa siendo potente, el de las escuelas cooperativas que se iban creando en Cataluña y que serían puntuales en una serie de reformas y de cambios en la educación. Y sobre todo estaba otra persona que ya se marchó, que fue Elisa Moragas, que fundó una escuela que se llama la Escuela Navi, que continúa siendo una escuela Freinet, pero escuela pública en la zona de Vallcarca, la Escuela Navi, y que fue una pionera junto con muchas más personas, Montserrat y Carmen Sala de la Escuela Lavinia, que continúan al pie del cañón en muchas cosas. Había dos marianistas camuflados que nos dijeron el último día: Ferran, es que nosotros hemos venido a ver qué hacéis, para ver qué hacemos. Pues digo, pues sí que, a ver si el laicismo ese lo superáis un poquito. Y también había otro pseudo grupo camuflado que eran las de Mondragón, las madres de las escuelas de Mondragón, que después fueron las escuelas cooperativas esas famosas de Mondragón, que eran las esposas de los cooperativistas esos de Mondragón, famosos por todo lo que han transformado la sociedad vasca y la organización de aquel tipo de ella. Y después estaba otro personaje clave en esta historia, que era Josep Alcover. Josep Alcover era un maestro, muchos lo conocéis, ¿no? Fue presidente honorario del movimiento. Josep Alcover vivía en Venezuela y decidió venirse a Europa porque oyó que se movían las cosas por España. Y entonces, con pasaporte venezolano, fijó la residencia en Andorra. Y claro, escribió a Freinet, y Freinet le dijo que había un grupo en Valencia, y entonces establecimos correspondencia y quedamos que él vendría a Santander con pasaporte venezolano y desde Andorra. Pero tenía un poco de miedo, y el miedo lo superamos porque hablando con Loli le dije: oye Loli, viene un maestro exilado, no podemos jugarnos muchas cosas porque necesitamos que busques alguna excusa, que tengamos algo de legalidad. Porque en un chalet del Sardinero, que se reúnan 40 personas de diferentes edades, en esa época podía suponer que la policía, ¿qué son esos? Un vecino que protesta, ahí hay mucha gente y tal. Y entonces Loli dijo: no os preocupéis, eso lo tenemos solucionado. Su padre era amigo del secretario o del gobernador. Algo del gobernador, dijo ella. Dice: no te preocupes, tenemos un teléfono que si pasa algo llamamos y inmediatamente viene alguien que nos lo soluciona todo. Y eso... Su padre era rico. Claro, un chalet en el Sardinero, imaginaros. Era uno de los grandes ricos que se habían hecho después de la guerra. Sí, Para archicuar. sí. Bien, el hecho es que
Josep Alcover fue un descubrimiento más en esta historia. Después también había unos franceses, Martí Marcé y Josep Aristide de Niza y Roger Merteor, que también ayudaron después en algunas cosas. Y después estaba, yo pienso que estaba Roser, estaba Ana María, ¿no? Ana Mari. Bueno, por ahí tenéis la lista de todos. Una lista, unos personajes, yo creo que algunos personajes son pedagogos muy buenos, muy buenos. Y bien, y a partir de Santander, pues ya fuimos planificando, iban apareciendo nuevos grupos, y entonces se empezaron a organizar. El encuentro de Valencia, y vean por dónde, otra suerte que tuvimos era que los seminarios, parece que todos querían acoger a Freinet en los seminarios diocesanos. A Valencia hicimos la reunión en el seminario diocesano de Moncada, que era un edificio enorme que hoy es una universidad porque no hay sacerdote para llenarlo, y el segundo y el tercero en el seminario diocesano de Oviedo. Imaginaros Oviedo, la vetusta aquella de Clarín, y nosotros allí en el seminario aquel. Y sobre todo, cada vez que recuerdo el seminario de Oviedo fue que al bajar del tren y ir hacia el seminario, paso por una librería y me veo anunciado en la librería el Congreso Freinet. Digo, pues vaya lío, se nos va a montar un lío porque en ese momento había una explosión de partidos clandestinos. Teníamos prochinos, teníamos Partido Comunista, el MC, la OIC, los trotskistas. Quiero decir que aquello era una explosión de vitalidad política junto con la pedagógica, que muchas veces hacía que las asambleas duraran horas y horas y no había forma de sacar algún acuerdo que valiera algo. Pero bueno, Oviedo fue una experiencia, yo creo que muy enriquecedora y también aclaró muchas posiciones. Y yo ya creo que la pedagogía del maestro Freinet no es la de la escuela de ayer. Nuestra presencia hoy aquí en la escuela del maestro Antonio Benaches es toda una afirmación de su futuro. La escuela de hoy y del futuro, en la que el conocimiento y la investigación en un ambiente cooperativo constituye la base y la condición para el cambio escolar integral, es una realidad. Y un activo de nuestro movimiento es el internacionalismo representado en la FIMEM. El principio fundamental de la pedagogía Freinet, el respeto a la identidad de cada cultura y de cada pueblo, sin olvidarnos de denunciar las prácticas culturales y discriminatorias de una sociedad, es una muestra de su realidad. La Carta del 2008 de la FIMEM, adaptada en el momento actual, es una carta que muestra el trabajo cooperativo de todos sus miembros para conseguir unos objetivos comunes. Y en ella descubrimos que la idea transversal que les une sigue siendo la cooperación. Y seguimos en la brecha. Hemos tenido la suerte de ver la transformación de la sociedad nuestra, de poder seguir manteniendo unos principios pedagógicos que siguen siendo útiles para muchos alumnos y compañeros. El amigo Francesc Ivernon, que es el que dirige Guix y toda esa editorial, ha hecho un librito muy bueno sobre un análisis de las invariantes pedagógicas de Freinet y en el momento actual y su influencia y su relación con ideas pedagógicas actuales, de ideas de pedagogos científicos, de Piaget, de Makarenko, de Ausubel, de Novak, etc. Es un libro muy bueno. Dice en uno de sus párrafos, no lo tenía aquí exactamente, él lo dice en catalán, dice
Les idees del mestre Freinet en la cuina pedagògica actual estan presentes en totes les escoles. Las ideas pedagógicas de Freinet forman parte de la cocina de todas las escuelas. Y de hecho, en Valencia tú entras a una escuela de párvulos y te encuentras los grupos, la asamblea, la organización, sobre todo dices, pues sí. Y a lo mejor la maestra no sabe que eso era Freinet, pero está haciendo Freinet. Y en eso es importante. Aplicar todo esto contenido pedagógico de Freinet sigue siendo hacer escuela moderna, original, que sigue el camino de partir de la experiencia del niño, de su libre expresión a través de la investigación activa y crítica sobre la realidad. Desarrolla en los niños mayor seguridad, autonomía y confianza en sí mismo, y en los maestros la cooperación educativa. La cooperación sigue siendo una palabra necesaria en cualquier trabajo humano. La cooperación es el esfuerzo de cada uno por encontrarse en el otro. Es asumir iniciativas dirigidas al otro con objeto de recibir una respuesta. El maestro Freinet nos enseñó a todos nosotros, aprender del pasado y pensar en el futuro y trabajarlo. Trabajar ese futuro que nos espera, con valentía, porque juntos podemos hacerlo mejor. El mundo nuestro de ahora tiene muchos retos. El haber venido aquí ya es uno. El haber venido aquí pensando en el tema del mundo rural y el despoblamiento. El venir aquí también es hoy pensar en el cambio climático. El venir aquí también es hoy pensar en la invasión tecnológica. El venir aquí es también pensar en la invasión del fascismo que está ahí a las puertas de muchos sitios. El coraje se puede alcanzar de forma sencilla, dentro de nuestro movimiento o dentro de los grupos que se mueven por unos cambios o por una defensa de las situaciones. En esta historia de maestros y maestras, de escuelas y de niños, de padres y de madres, de autoridades y de trabajadores de la enseñanza, hay muchos puntos de coincidencia y también hay muchos puntos en que se necesita mucho coraje. En muchos momentos hemos tenido puntos débiles, pero si nos movemos con una noble pasión y nuestro oficio lo es posible tener coraje a pesar de nuestra timidez y a pesar de las múltiples trabas que podemos encontrar. Podemos mejorar la vida de los que viven porque esta es una historia múltiple, colectiva y cooperativa. Gracias por escucharme. Si queréis. A interactuar. Bueno, el tiempo, ¿quién controla el tiempo? No, nadie. ¿Nadie? No tenemos timbre aquí. Pues estamos abandonados, podemos estar abandonados en un mundo de jubilados y entonces eso será el caos. Mira, Zaparrado. ¿Voy a repetir los títulos que nos has recomendado? Ah, de los libros. Sí. Uno, hay que cambiar la escuela. Espíritu de la escuela. Espíritu de la escuela. Espíritu de la escuela primaria. Es una edición de... Está en Capelud, de Eduardo Spranger. Y hay que cambiar de educación, de 1947, de Robert Droten. Robert Droten fue amigo de Freire también. Bueno, en esta historia en este transcurso de tiempo de dar a conocer Freinet a través de cualquier medio, me gustaría recordar uno y le dejaré es Javier, el alcalde Jesús. Le dejaré a Jesús un ejemplar del
del triunfo del año 71, donde a través de Carlos Alfonso Comín, es otro personaje clave, es un católico marxista, el padre del Comín que está en Bruselas, que fue el Comín fue su esposa es maestra, fue uno de los personajes que también ayudó a esta historia de Freinet, porque él en La Haya fue el que orientó y promovió la publicación de las obras de Freinet. Entonces, en el año 71 me dijo: Ferran, tienes que escribir algo sobre Freinet, porque van a publicar en Triunfo un número extraordinario sobre el niño, y esa es una ventana que llegará a toda España y sobre todo a muchos maestros. Y de hecho llegó a muchos maestros porque se recibieron muchas cartas que llegaban y de gente que así empezamos a conectarnos mejor. En 1971, que el título de ese extraordinario era el número 472 del 19 de junio de 1971. Por internet lo podéis conseguir, la lectura de este número. El niño es el desconocido, que yo escribo un artículo que es un maestro de escuela, la pedagogía liberadora de Freinet, y algunos textos de Freinet y dibujos de los niños de esa época, de linoleos y cosas. Es un número muy bonito que Jesús conservará aquí junto con la historia de esta escuela. Y a ver, que, bueno, preguntar, no pregunta nadie. ¿Tenemos tiempo? Es que no tenía el programa, pero ahora que ya... Sí, ¿a qué hora tenemos que terminar esto? A las 12 y el cafelito. ¿A las 12 es el cafelito? Bueno, yo creo que es muy largo eso. No, pues acortamos y así le dejamos luego a Sebastián más tiempo. ¿No? Bueno, yo creo que, preguntar. Es cierto que la idea que nos has dicho de Freinet y la pedagogía de la escuela moderna, pues está en nuestra escuela, no en nuestra escuela. Sin embargo, sí hay que aceptar que hemos sufrido un revés fuerte a nivel pedagógico, a nivel político y pedagógico, la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y en nuestra escuela, más de ser aquella escuela de ilusión, de gente cooperativa que se reunía a trabajar, hoy son una escuela que fomenta más bien el burocratismo y el desánimo. Entonces, estas maestras jóvenes y jóvenes llenos de energía que llegan a nuestra escuela se dejan arrastrar por la corriente que los lleva del libro de texto. Intentamos con el cambio que hay de la dosis y tal, hacer trabajar por proyectos, que el libro de texto no fuera el elemento fundamental, y sin embargo la editorial que se han vuelto a imponer, como nos cuenta Juanjo Torres en su último libro y tal y cual, que hace una relación a toda la editorial, de a quién pertenece la editorial de hoy, en manos de la Iglesia Católica la mayoría, y las que no están aceptando los contenidos, porque si no los colegios privados, concertados, cada van a aumentar cada vez más, pues nos lo imponen. Y tenemos un reto muy fuerte de cómo, desde nuestra pedagogía, de cómo intentar cambiar la situación. Por eso, quizás no sé qué ha pasado estos años, que también como no está tan a gusto trabajando en nuestra escuela y tal, y también por la situación política y cambiando. Nos creíamos que íbamos a conseguir otro tipo de democracia, ¿no? Y tenemos un reto muy fuerte para poder conseguir una escuela llena de ilusión como la que visteis vosotros, de entusiasmo, de maestros y maestras que se unen, que comparten. Y ahí nos llama la atención una cosa, es que os reunís y hacéis vuestros guateques, por elementos. Digo, nosotros en el día que estamos ya mayores y tal, decimos, ¿cómo va a ir la gente joven a un grupo de maestros que tenemos 60 años en adelante a trabajar? Habría que crear precisamente, ver cuáles son las características y idiosincrasia actual para que también formaran grupos en un ambiente de cuál es el ambiente hoy, ecologista, feminista y tal, cómo conseguimos impregnar eso también de ese tipo para que la gente tenga aliciente. A mí no me parece una persona de 20 años me dice conmigo a un trabajo, a un taller y tal, cuando solamente hay eso. ¿Cómo hacer que se implique la gente joven con sus características y tal, para poder cambiar otra vez la escuela y digo, el reto que tenemos? Pero sí que hay gente joven que se reúne y hay grupos, no el nuestro a lo mejor, pero sí que hay si miras cualquier periódico, cualquier hoja de estas que toca el tema de escuelas y maestros y eso, ves pues educación cívica, educación servicio, grupos de lectura, grupos
hay grupos, sí que hay movimientos, Lo que hace es contactar con ellos, incorporarlos, verlos, pero sí que hay gente joven que entra al magisterio y tiene una pasión por aprender. No son. Tampoco en aquella época encontrábamos tanta gente. Daba la impresión de que éramos muchos. Bueno, el Congreso de Oviedo éramos 130, ¿no? Y nos parecía una multitud. Era una multitud, porque no había otro congreso. En ese momento, ni la Asociación Católica de Maestros, ni el SEM, ni podía reunir eso. Pero yo pienso que esos 130 multiplicaban muchas cosas. Y sobre todo lo de ahora, yo pienso que sí que hay grupos jóvenes, que nos cuesta contactar con ellos, claro. Tenemos el caso de las comunidades de aprendizaje. Es una forma de decir escuela cooperativa, pero le han quitado lo de cooperación y han puesto comunidades de aprendizaje. Es un cálculo de muchas cosas de Freinet, ¿sí o no? De hecho, en Almería... Y hay gente nuestra, por ejemplo, Gaspar Izquierdo, que es un puente ahí del movimiento ese. Pues es un grupo. Sí, ¿no? Te decía que en Almería, por ejemplo, nos hemos unido con Utopía y Educación, el grupo que lleva comunidad de aprendizaje. Y el MECES, ¿no? Bueno, y el MECES, en Almería sí estamos en contacto con la comunidad. Sabemos que la diada esa comunidad de aprendizaje, escuela moderna y pedagogía crítica, bueno, son elementos un poco revolucionarios para transformar totalmente la escuela. Son técnicas que ayudan a crear una dinámica diferente y eso. Como era una técnica en ese momento, la técnica del correo y continúa siendo. Lo que hace es que ahora hay que utilizar el ordenador, el WhatsApp y todo. Pero sí que es otra posibilidad. Roser. Sí, yo quería decir una cosa, que creo que el debate sobre el presente y el futuro del movimiento Freinet es otro. O sea que yo lo sé por Chusa, que se ha preparado una cosa sobre cómo hacer Freinet ahora mismo en los institutos y en la primaria. Por eso creo que habría que situarnos ahí en el próximo debate sobre la continuidad y la actualidad y la pertinencia de la pedagogía Freinet ahora. Y por lo que yo intuyo que hay, entonces habremos de hablar mucho del cambio de cosas, de los objetivos que tenemos comunes. En la época que Ferran dice, de la época del 60 hasta el 80, era una época de búsqueda muy generalizada, no de todos, pero muy generalizada de la libertad, ¿eh? Y ahora ya no sé si es lo mismo. No se quería cambiar la escuela, se quería cambiar la sociedad. Sí. Entonces era todo un conocimiento y la base No, pero lo que se comentó decía, no puede ser autoritario en el aula y demócrata en la calle. Entonces estaba todo sí, pero ahí también había una discusión. No era nosotros principalmente teníamos muy claro que había que cambiar la sociedad y la escuela, pero no estábamos de acuerdo en que muchos maestros que estaban luchando por la democracia y tal, no quisieran cambiar la escuela porque esperaban hacerlo después, y eso no era el camino. Y entonces nos acusaban de que nosotros éramos como burgueses que manteníamos unas posiciones, y nos tocaba luchar contra ese criterio porque tú puedes ser muy progresista, pero si tú no eres un autoritario en la clase, a mí progresismo... Pero ahí estaba esa contradicción. Y eso era una lucha, porque cuando los
partidos, eso surgió en Oviedo y surgía en cualquier momento mientras duró la clandestinidad de los partidos, porque los partidos, claro que les interesaba estar dentro de esto, De lo que se moviera. de lo que se moviera para... Imagina. No, pero yo creo, al menos en mi experiencia, fue una experiencia a partir de los años 70 aproximadamente, y en Palomeras, pues sí que había una conexión de cambio de la escuela, pero de un modelo de escuela que repercutía en un modelo de sociedad. Es verdad que no era, diríamos, muy grandilocuente, sino desde el medio, entendiendo por el medio el lugar donde estábamos. La cooperativa era algo que conllevaba el poner en común y para qué y por qué. Y entonces este era un discurso asumido por las familias, y las familias forman parte de la sociedad, y a la par de ese movimiento de la época de la dictadura, en que una reunión era algo difícil, pero en la escuela había reuniones y se hablaba de cooperativa y se hablaba de asamblea, y esos eran modelos de acción. Y cuando las familias entraban en las aulas y modificaban y cambiaban y podían participar del hecho educativo, yo creo que teníamos muy presente en aquel momento que las cosas iban en paralelo. Claro, no se puede pensar en un discurso que la escuela estaba negociando con estructuras, diríamos, sindicales, pero desde la escuela había un cambio también de mentalidad por el entronque que esa escuela tenía o podía tener en el medio en que estaba, por la modificación del medio, por entender la educación en un sentido amplio. Y yo creo que ese fue, en nuestro caso, en los que trabajábamos en Palomeras, que empezamos con el contacto con el MECEC, Paco, en fin, después Paco Bastida, y bueno, todo lo que fue después la Escuela de Palomeras estaba muy presente. Y en ese sentido yo sí que encuentro con que había una interrelación entre el cambio de escuela y cambio de la sociedad. Justamente por el planteamiento de la pedagogía Freinet, porque nosotros empezamos con otro planteamiento pedagógico, y en el descubrimiento de Freinet apareció ese otro planteamiento de la escuela para la vida en el contexto, en el sitio donde nos movemos y en el arraigo. Y yo creo que esas experiencias pueden ser, lo pienso muchas veces, las canalizadoras de ese entusiasmo que probablemente teníamos, y que con la llegada de la democracia de alguna manera asumió todo, y entonces pareció más fácil y parecía que ya estaba todo hecho, pero que no estaba hecho, y siguen quedando ese modelo de escuela que sigue de alguna manera entusiasmando a la gente joven que se acerca a ese modelo de escuela. Por ahí, o sea, no sé si me... Sí, yo pienso otra cosa, hablando tú, yo estaba pensando otra cosa, hablar de Palomeras, hablar del estache que organizamos en Madrid, por ejemplo. También pienso que eran puntos puntuales que nos ayudaron mucho y que nos dieron un camino un perfil muy determinado. Por ejemplo, fue el estache de Madrid, fue en enero, creo, o por ahí, y era la necesidad que teníamos de encontrar una base más científica a muchas de las cosas que decíamos. Y entonces alguien dijo, hay Banda Borries y la escuela italiana de Madrid estaban en una línea del movimiento italiano del MC, y que estaba discutiendo Alfieri y Fabroni y Mario Lodi y toda esa temática, y esa temática nos hizo ver eso. Y fue el cambio, por ejemplo, el estudio del medio, añadirle lo de investigación de ambiente, las hipótesis de trabajo, todo eso fue una línea que iniciábamos, que continúa siendo muy potente. Pero que todavía. En la escuela de la vida, Sí. para la vida, ¿no? Y entonces yo pienso que eso está ahí y es tan actual como en aquel momento. Claro.
Y pienso, y eso es una de las cosas que cuando hablamos a universitarios o gente de la normal, les decimos el camino. Si tú miras cualquier grupo de trabajo del MC o del Movimiento Escuela Popular, ves el principio, cómo se hacía el estudio del medio y cómo se ha ido evolucionando y cogiendo más contenidos y más base científica. Y eso es un trabajo de investigación, que lo han hecho los maestros, los alumnos y la escuela. Y al hablar esto del medio, quería decir una cosa que es muy importante también, aunque en aquel momento no le dimos importancia, pero en el acto de ir a Santander, dijimos que haríamos una investigación de ambiente y elegimos ir a Santillana del Mar y nos dividimos en grupos. El grupo vasco investigaría qué pasaba en las escuelas de Santillana del Mar, de la villa de Santillana del Mar. Otro grupo averiguaría cómo funcionaba la economía de Santillana del Mar. Otro, el patrimonio que había en Santillana del Mar. Bueno, imaginaros un día de verano, 50 personas repartidas por Santillana del Mar preguntando. Al rato ya estaba el ayuntamiento, la Guardia Civil, todos investigando qué pasaba en Santillana del Mar. Loli se fue al ayuntamiento, dijo que llamen por teléfono al gobernador civil si quieren a este teléfono y se lo aclararán. Y dijeron, no, seguid. Y el grupo vasco no fuimos capaces de recoger todo ese material porque hoy sería una cosa divertida. Pero imaginaros que descubrimos que había una guardería infantil en Santillana del Mar. Pero la guardería infantil estaba dentro de un monasterio de clausura de monjas, que los padres llegaban a la puerta, abrían y entraban los niños. Y por el torno la monja decía, ¿ya están todos? Sí, pues, y cerraban la puerta. Y allí no se sabe lo que pasa. Pero es que las vascas llevaban un cassette escondido en una bolsa y se pusieron en el torno, no veían a la monja estaba al otro lado del torno, y le hicieron un inventario de preguntas de cómo trabajaban y qué hacían allí dentro y tal. Y eso, por el otro lado, y a mí me encargaron del patrimonio artístico de Santillana, y recuerdo que me habían avisado ya los de Santander de que descubriría que dentro de Santillana había un capitel que tenía, la colegiata, tenía un papel que tapaba el dibujo, que era un dibujo medieval, románico, que representaba a un fraile que le estaba dando por el culo a una monja. Eso había estado durante años y años abierto al mundo y a todo, y le habían puesto un papel. Y yo, pues, interpreté y dije, ¿veis? La situación en la época medieval, esto no era un problema y ahora es un problema. Y entonces sale furibundo un sacristán gritando, ya tenía ganas de conocer al que está divulgando esto. Usted, yo soy de Valencia. Bueno, así fue la historia, pero yo creo que fue muy importante aquel trabajo porque disfrutamos todos mucho y hay más anécdotas. Bueno, Tere quiere preguntar. Bueno, es que he estado investigando con la gente de Granada, que sí. Ya sabéis, conocéis que la historia de que Granada fue uno de los grupos más fuertes a partir del 70 y tanto, 75. Entonces, ellos no han podido venir, pues ya están cada uno en otra aventura, pero sí me relatan una historia muy similar a la tuya, de que empiezan a preocuparse dentro de la escuela, si no la normal, si dentro de la escuela que estudiaban de la privada, de la iglesia, y empieza a surgir una inquietud. Y son a base de libros que pasan por debajo del mostrador del librero más progre de ahí de Granada, que de contrabando les venden los libros que vienen de México y que empiezan a tener contacto entre ellos con la gente de Francia. Y por medio de la gente de Francia es cuando Francia les pone en contacto con la gente que se había reunido en Santander. Entonces a partir de ahí donde empieza ya a surgir el contacto y que luego haría
el grupo que tiene la suerte de poder hacer una escuela Freinet, se hace en un primer momento una escuela Freinet en el mismo Granada, que les permite la Delegación de Educación y Ciencias, y luego acabaría siendo media escuela, o sea, media escuela trabaja con pedagogía Freinet y media no. Y reúne alrededor un grupo de gente tan grande, con un compromiso político tan grande, que aquello era un nido de rojerío absoluto. Y bueno, las asambleas teníamos que hacer identificarse a los desconocidos, porque teníamos sociales, seguro, teníamos de las sociales ahí metidos. Y entonces fue un núcleo que protagonizó muchísimas luchas de las que los maestros llevaron en aquellos años 74-75 hasta que empieza a aposentarse más la legalización de partidos y la democracia. Y de hecho, pues de ahí surge la lucha de la primera huelga de hambre que se hace allí en Granada, de maestros, de la reivindicación aquella. Hubo una huelga que se hizo salvaje de no ir a trabajar hasta que no se consiguieron las mejoras económicas, y surge de allí, de todo el movimiento Freinet, y la cantidad de gente que se va reuniendo, que si no es militante de cuota, como decíamos entonces, para identificarnos, sí es cercana en ideología, y que luego fuimos, yo llego en el 75 y como nos tocaba ya, con un cursillo intensivo rápido de estos, de aquellos que te daban casi, que te daban ahora por internet, a los meses estabas tú con el bocadillo y en el autobús del Alsa, dando cursillos en otros pueblos que nos recibían en la casa de alguien, y en una escuelita nos reuníamos 20 personas y estábamos extendiendo la pedagogía Freinet por donde quisiéramos. Era llegar la sorpresa y decir, esta es lo que yo buscaba, ¿no? Pero estaba muy, muy enlazado con la ideología y con un posicionamiento político, claramente. Aunque teníamos muchísima gente de los grupos cristianos de la OAC, que entonces estábamos muy metidos y que fue también una base muy importante. Sí, aquí yo también me he olvidado un poco el tema, es que una de las cosas después del stage de Andorra, una de los utensilios que encontramos para captar nuevos adeptos al grupo eran los stages. Los stages, un poco copiar el modelo de stage francés, y nosotros lo que hacíamos era reunirnos un sábado y un domingo en un sitio, 20 o 30 personas, y hacer allí como una especie de lavado de cerebro, de introducción a la pedagogía Freinet, de explicación de lo que hacemos, cantar, bailar, escenificar, montar talleres, y eso creó, pues fue la forma de captación de nuevos miembros. Después también otra de las cosas es que en el 67 nosotros también se crea una escuela, éramos todos de escuela pública, menos 4 que no tenían oposiciones, no tenían escuela. Y entonces decidimos, una de las cosas que teníamos en mente era crear una escuela donde la lengua base fuera el valenciano. Y entonces encontramos un núcleo de padres dispuestos a mandar los hijos, algunos nosotros mandábamos a nuestros hijos, y formamos una especie de cooperativa y montamos una escuela que era una escuela clandestina porque no tenía autorización, donde se hacía en valenciano todo. Es la primera escuela que empieza en la historia del país, que empieza a ser una escuela en valenciano, y que este año ha celebrado el 50 aniversario. Y fue otro centro que era una referente para muchos alumnos verlo, y estudiantes de magisterio. Ignacio. Bueno, aunque estáis hablando de ello más o menos, yo sí quería saber si desde los años 60 o por ahí había como una represión sistemática hacia personas concretas dentro del movimiento, o para descabezarlo, digamos. Represión, hubo detenciones en algún momento, hubo conflictos fuertes con las autoridades locales en algunas escuelas, las maestras, los maestros. La introducción del valenciano fue una lucha feroz con la derecha del país, y sobre todo yo recuerdo un stage que también es suerte, a veces la suerte parece, un stage donde llego en la escuela de Tramuntana, que era la escuela que habíamos creado, estaba en el Vedad de Torrente,
y con un autobús desde Valencia llegabas al Vedat o llegabas a Torrente, en el tranvía, y después cogías un autobús y subías allí donde estaba la escuela. Y mi hijo, el mayor, venía conmigo, que tendría pues 6 o 7 años. Y era el domingo y teníamos un encuentro en la escuela Tramuntana. Y al bajar del autobús sí que vi unos señores con gabardina, y cuando veías en esa época señores con gabardina pensabas en la policía. Y sí que eran policías, sí. En un momento determinado estábamos, ese día por suerte estábamos hablando de matemáticas, era todo un stage de matemáticas. Y las pizarras pues tenían matemáticas. Y alguien dijo, estamos rodeados, y la gente que venía al stage, al ver que había señores con gabardina, pues iban huyendo hacia otro lado. Y entraron, y justamente uno de los miembros del movimiento en ese momento, un amigo que era el práctico de inglés, entra un policía y dice, oye, ¿qué haces aquí hoy? Pues estamos hablando. Y claro, nos pidieron el carnet, tomaron nota, pero estábamos hablando de matemáticas, maestros que se reúnen en matemáticas. Y se marcharon y no pasó nada. Pero Cebrián sí que tuvo... también tuvo una represión fuerte por la explicación de sexualidad, sí. Un padre denunció, eso de la sexualidad eran denuncias y cosas de esas. Ana. Bueno, yo tengo aquí, ya que hablas de... Yo conservo pocos materiales, soy de Asturias y estuve en Santander, pero un manual práctico para organizar un estado... Ah, sí, eso sí lo tengo. Eso circuló, hay un librito amarillo. Ese librito amarillo lo tiene. Hicimos miles de copias, cómo organizar un estado. Y tal cual... O cómo hacer un curso de iniciación a la pedagogía. Eso hay un manual es una traducción francesa en parte. Y de la represión yo también luego hablaré, porque yo sé que la sufrí duramente. Eso lo pasamos, como decía Rosera, a la mesa posterior. Sí, después de escuchar a Sebastián. Yo creo que ya hemos dado una... Yo creo que podemos ir a tomar el café. Sí. Si es que está. Muy bien. El café es abajo. ¿Y aquí a qué hora hemos de volver? Pues cuando a las 12 como...